La arrasadora victoria electoral de Javier Milei en las recientes elecciones legislativas argentinas ha destrozado psicológicamente por completo al peronismo, que ya está abogando por reconvertirse electoralmente en un movimiento político de derechas. Veámoslo. La contundente victoria electoral de Javier Milei en las recientes elecciones legislativas argentinas ha destruido psicológicamente por completo al movimiento peronista del país. Y es que el peronismo había caído en el cuento de la lechera y confiaba en ganar esas elecciones legislativas con una amplia ventaja frente a la Libertad Avanza. Algunos incluso especulaban con la posibilidad de que la Libertad Avanza sacara menos del 30% de todo el voto, cuando terminó por encima del 40%, y que además, gracias a esa victoria electoral del peronismo en estos comicios de medio término, se pudiese someter a un juicio político, a una moción de censura a Javier Milei antes de que terminara este año, y por tanto, lo que para ellos es la pesadilla libertaria que los desalojó del poder, por fin concluyera en este año 2025. Y al final, nada de nada. Los que han sufrido una estrepitosa derrota han sido los peronistas y el proyecto político de Javier Milei ha recibido en cambio un claro espaldarazo por parte de la población. Y eso, como digo, es lo que los ha destruido psicológicamente. Escuchemos, si no, los quejidos y los sollozos de uno de los principales referentes del peronismo dentro del mundo periodístico, Roberto Navarro. El gobierno tiene tantas cosas a favor que yo me imagino que Milei hoy se debe sentir el hombre más poderoso del mundo. Todos los gobernadores fueron corriendo a reunirse con él, los legisladores le dicen que le van a votar las cosas, Trump le dice que lo va a apoyar, el FMI le dice que lo va a apoyar. Y tiene varios proyectos muy relevantes que darían vuelta a Argentina como un guante, como es el de la reforma laboral, la previsional, la tributaria, la reforma penal, que es aberrante. Si vos vas 4 semanas atrás y vas a buscar los tapes de TN, de La Nación Más, de América, los nuestros, en todas las mesas se hablaba de Asamblea Legislativa. Se hablaba de que iba a ser Schiaretti o Pichetto, es decir, se lo daba al tipo por muerto. El peronismo daba a Javier Milei por muerto y ahora acaban de descubrir que los que están muertos son ellos. De ahí, como digo, que estén destrozados psicológicamente y que estén experimentando una crisis existencial. ¿Qué podemos hacer para regresar al poder? Porque no perdamos de vista que la principal obsesión del peronismo es parasitar las instituciones del Estado. El peronismo fuera del poder no sabe existir, porque solo existe para controlar el poder político. E imaginad cuál es el grado de desesperación que ahora mismo está experimentando el movimiento peronista en Argentina, que algunos de sus principales referentes intelectuales o periodísticos incluso están reclamando una reconversión ideológica profunda del peronismo. No para que el peronismo abrace ni muchísimo menos las ideas de la libertad, porque eso sería hacerse un harakiri ideológico en toda regla. El peronismo es incompatible con las ideas liberal-libertarias. No, la reconversión ideológica que están planteando es que el peronismo deje de estar asociado, como lo está hoy por hoy, con la izquierda, para que pase a asociarse con la derecha. Es decir, quieren reconvertir al peronismo en un movimiento político de derechas, alejándolo, por tanto, del kirchnerismo que tintó el peronismo de izquierdismo. Y no estoy exagerando en absoluto, porque este es el idéntico mensaje que dos periodistas de bastante referencia dentro del peronismo han lanzado durante los últimos días e imagino que no de manera coordinada. Escuchemos por un lado a Jorge Rial reivindicando las esencias derechistas del peronismo. A mí me causa mucha gracia cuando desde el peronismo se habla de la derecha como algo ajeno, como si el peronismo fuese de izquierda. El peronismo es de derecha, muchachos.
intrínsecamente, originalmente, tu es cámara, de derecha. explícaselos. Pero es de derecha, originalmente es de derecha. Después, en la década de los 70 y con el kirchnerismo, se incorporó lo que es izquierda, pero como no nos atrevemos a llamar izquierda, lo llamamos popular. Movimiento nacional y popular. Que fue el kirchnerismo y fue lo de década de los 70, lo que vino atrás de la tendencia y todo eso. Después el peronismo es intrínsecamente de derecha, muchachos. Nació de un general que estaba más cerca de Mussolini que de... No jodamos, un proyecto boludo. anticomunista. Entonces, y somos un país, somos tan de derecha que es el único país en el mundo donde las organizaciones de trabajadores son de derecha. Decimos otro país donde son de derecha. Pasa a cualquier lugar de Europa, son de izquierda. Minúscula. Normalmente son de izquierda. Minúscula, porque la verdad cada vez son más En minúsculas. España, por ejemplo, en Estados Unidos son de izquierda. El único país en el mundo es este, muchachos. Entonces yo cuando el peronismo dice tenemos que salir a conquistar la derecha como si fuese una odisea. Pero Perón era de derecha. Por eso Es te lo que digo. dice. Pero el peronismo, muchachos, es de derecha. Dejen de decir, ¿cómo vamos a hacer para conquistar a la derecha? ¡Ahora peronismo! El peronismo es de derechas y por tanto no tiene que reinventarse como la derecha, porque siempre ha sido de derechas a pesar de que incorporara al kirchnerismo, que es de izquierdas. Y tiene razón Jorge Rial, el peronismo viene del fascismo italiano, que es un movimiento generalmente asociado a la derecha, más allá de las disquisiciones de si Benito Mussolini venía del Partido Socialista y por tanto era una persona de izquierdas o no. Dentro de la configuración tradicional del espectro político izquierda-derecha, claramente al fascismo se lo ubica en la derecha antiliberal, radicalmente antiliberal, pero en la derecha. Y es esa derecha radicalmente antiliberal la que ahora los peronistas están reclamando porque ven que los argentinos están huyendo de la izquierda. Y por eso, en lugar de ser liberales, podrían llamarse de derecha liberal libertaria como Milei, están apostando por la derecha antiliberal fascistoide. Y esto no es algo que diga solamente Jorge Rial, sino que también otro referente peronista en el mundo periodístico, Pedro Rosenblatt, acaba de reivindicar de manera muy reciente. ¿Qué es lo peor que tiene el kirchnerismo? No sé si es lo peor, pero creo que algo que nos costó caro es aferrarnos a las narrativas que tuvieron de nuestros gobiernos nuestros adversarios. Comprar la retórica que nos impusieron, ¿no? Mucho más globalista, mucho más de izquierda, de lo que verdaderamente fuimos y de lo que esencialmente somos. Y eso nos generó problemas y nos genera problemas graves en nuestra relación con el capital, con los empresarios, con el mercado, que cuando nosotros ganemos las elecciones suba el dólar y el riesgo país, no es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos. De nuevo, el peronismo no es de izquierdas. Esa es una narrativa que ha impuesto el kirchnerismo al movimiento peronista. Pero el peronismo tradicionalmente no ha sido de izquierdas ni ha sido anticapital. Por eso que el capital se asuste cuando el peronismo tiene probabilidad de regresar al poder es algo que, según Pedro Rosenblatt, no debería estar sucediendo si purgáramos el movimiento peronista de ese populismo izquierdista que lo ha colonizado durante las últimas décadas, el kirchnerismo. Y de la misma manera que Jorge Rial tenía razón, también Pedro Rosenblatt tiene razón en esto. El fascismo, del cual el peronismo es heredero ideológico, no era un movimiento esencialmente anticapitalista. De hecho, es verdad que muchos empresarios se refugiaron en las faldas del fascismo y del nazismo para que éste les asegurara rentas procedentes del Estado y los protegiera frente al riesgo revolucionario del socialismo. El fascismo aspiraba a una especie de convivencia armónica administrada desde el Estado entre la clase trabajadora y la clase capitalista, lo contrario que el socialismo, que buscaba erradicar a la clase capitalista y reabsorberla en el proletariado. Pero cuidado, que el fascismo no sea anticapitalista no significa, ni muchísimo menos, porque no lo era, que el fascismo fuera pro libre mercado. El fascismo quería congraciarse con las oligarquías empresariales existentes
y asegurarles a través del proteccionismo estatal que seguirían recibiendo su porción del pastel con independencia del valor económico que siguieran generando. Es decir, que a lo que aspira el fascismo, al igual que el peronismo, es a tener una corte de empresarios, de capitalistas bien avenidos, prebendarios, privilegiados, mantenidos por el Estado y protegidos frente a la competencia de nuevos empresarios que pudiesen emerger también por la regulación estatal, para así, desde esos empresarios cortesanos, controlar a la sociedad que trabaja como trabajadores en las fábricas, en las empresas, de esos capitostes bien conectados con el poder político. El fascismo, dicho en otras palabras, aboga por un capitalismo de corte mercantilista, lo que popularmente se conoce como capitalismo de amiguetes. Que sea el Estado y no los consumidores los que determinen a través de la regulación qué empresarios ganan y qué empresarios pierden según su cercanía con el poder político. Y de nuevo, esto es algo que el peronismo ha puesto en práctica incluso durante su etapa kirchnerista, porque el kirchnerismo estaba repleto de empresarios prebendarios que defendían ese desastroso modelo estatal y de política económica porque ellos salían beneficiados del mismo, parasitando al resto de la población. Por tanto, lo que está reivindicando Pedro Rosenblatt es perfectamente coherente. Es regresar a las esencias fascistoides, mercantilistas, corporativistas del peronismo, que son exactamente las mismas que las del fascismo. Y pese a lo que pudiera parecer, creo que sería muy positivo para el movimiento libertario argentino y en general para el movimiento libertario global que esta reestructuración ideológica del espectro político argentino y del peronismo en particular se terminará produciendo. Y es que al identificar el peronismo con la izquierda, todo el movimiento antiperonista dentro de la Argentina se ha terminado concentrando alrededor de aquel partido que en cada momento tuviese mayores opciones de desalojar al peronismo. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, dentro de la Libertad Avanza, haya personas de derechas que son fuertemente antiliberales, pero que han militado en la Libertad Avanza por ser un instrumento para desalojar al peronismo, la izquierda en su imaginario, del poder. Un ejemplo paradigmático de esto sería la propia Victoria Villarruel, que fue la candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza en las elecciones presidenciales que ganó Javier Milei. De hecho, Victoria Villarruel hoy es la vicepresidenta de Argentina. Villarruel es una política radicalmente antiliberal. Es una política nacionalista, mercantilista, corporativista y podría encajar perfectamente en el peronismo si este movimiento volviera a sus orígenes fascistoides y se redefiniera como un movimiento nacionalista de derechas. Pero claro, hoy por hoy ese nacionalismo de derechas antiliberal está dentro de la Libertad Avanza y eso ha provocado mucha confusión. Ha llevado a muchos a pensar que el liberalismo libertario tiene algo que ver con ese nacionalismo de derechas protofascistoide. Y no, el liberalismo libertario es tan antagónico en contra de ese movimiento nacionalista de derechas protofascistoide como lo es frente a la izquierda. Y por eso, ya digo, sería muy positivo que todos esos nacionalistas de derechas que ahora están dentro de la Libertad Avanza por ser una fuerza antiizquierdista, identificando la izquierda con el peronismo, se fueran de la Libertad Avanza y se adhirieran al peronismo reconvertido ya con claridad a la derecha nacionalista fascistoide. Sería bueno para la Argentina que se clarificaran de esta manera las distintas posturas ideológicas y sería también bueno para el resto del mundo que desde fuera se siguiera observando una especie de coalición entre los liberales libertarios representados por Milei y los nacionalistas de derechas protofascistoides que hasta el momento estaban representados por Victoria Villarruel y que en el futuro, dentro del antiperonismo, podrían estar representados por cualquier otra persona. En definitiva, la victoria electoral de Javier Milei ha dejado completamente grogui al movimiento político peronista que ya está reclamando una completa catarsis interna, abandonar el izquierdismo que ha representado de manera tradicional el kirchnerismo para regresar a los orígenes fascistas, derechistas, antiliberales del peronismo originario.
Veremos en qué termina toda esta disputa interna, pero lo que está muy claro es que la derrota del peronismo a manos de Javier Milei no ha sido solo una derrota electoral, sino sobre todo una derrota moral.